¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos por fin a un nuevo episodio de esta sección que nos han solicitado mucho, llamada La Estación del Miedo. No habíamos podido grabar un nuevo episodio de esta sección tan interesante debido a tres cosas. Número 3, habíamos estado grabando contenido, videos para las otras dos secciones, el Pagón de Primo y el podcast En lo que llega el tren. Número 2, me gustaría que esta sección y en cada episodio tuviese un invitado con el cual se pueda desmenuzar estos temas de miedo, temas paranormales, extranormales, de misterio, de terror. Hoy no va a ser así. Hoy su servidor está solo aquí en cabina para llevarles a cabo este episodio. Pero les prometo que para los siguientes capítulos tendremos un invitado. Y número 1, es y resulta muchas veces complicado poder conseguir relatos, historias contadas por personas, no solo de Estación Almoloya, sino de otras comunidades, otros lugares u otros estados del país. Así que, si tú tienes una historia que contar, no importa el lugar en el que te encuentres, alguna anécdota, algún testimonio, puedes enviarlo a nuestro WhatsApp, que es el 55 27 06 25 82. Esas son las tres principales causas por las cuales no habíamos podido grabar un episodio de La Estación del Miedo, pero ya era necesario. El día de hoy les traigo una historia, un mito, una leyenda, como tú lo quieras tomar. Estoy hablando de uno de los espectros o avistamientos más importantes en la comunidad de Estación Almoloya. Fácilmente puedo ubicarlo dentro del top 3 de historias, mitos o leyendas que albergan a Estación Almoloya. Puedo poner en el número 1 la tan famosa Cuchibruja. En el número 2, los duendes o chaneques. Y en el número 3, nuestra protagonista de hoy, la mujer de blanco. Durante semanas hemos estado recabando algo de información, algo de datos con personas cercanas, personas de la tercera edad, personas no tan grandes que han tenido algún tipo de relación con este espectro, con este ente, con este fantasma. No necesariamente un encuentro cercano. A decir verdad, no pude tener en mis manos alguna historia o algún testimonio de un encuentro cara a cara de alguna persona con la mujer de blanco, pero sí testimonios que la han visto o la vieron, porque hace muchos años que ya no se habla de este ente que se mira en las madrugadas, en las vías del ferrocarril, a lo largo y ancho de las vías del ferrocarril, lo que comprende la comunidad de Estación Almoloya. Pero, ¿quién es la mujer de blanco? ¿Quién es este ente? ¿Es real? ¿Es producto de una fantasía? ¿Es un fantasma? Y para eso quiero relatarle dos historias que a mí
me fueron muy interesantes porque es lo que se acerca más al mito del origen de la mujer de blanco. Si me permiten, les voy a leer esta frase del primer relato. Un relato que se llama, o que dicen ser, que es el oficial del cual se originó este mito de la mujer de blanco. La frase dice: ella no camina, se desliza, no busca venganza, solo compañía. Les voy a leer un testimonio de septiembre del otoño de 1975. Cabe destacar y aclarar que estos testimonios fueron tomados, obviamente, de personas de la comunidad. Por obvias razones no voy a mencionar los nombres oficiales, ¿no?, de estas personas por su privacidad. Vamos a ponerle otros nombres para que pues la historia tenga, o estas, las historias, o estos testimonios, mejor dicho, pues tengan un poquito más de sabor, teniendo un nombre. Este testimonio de septiembre de 1975 es de la señora Clara, y dice así: anoche volvió a pasar. Mis gallinas se alborotaron y el perro ni ladró. Solo se escuchó ese sonido raro, como si alguien llorara muy suave. Doña Clara dice que la vio en una vereda, cerca de un callejón, a la altura del viejo tanque de agua, con su vestido blanco, lleno de lodo y sin pies. Fíjense las referencias características que encontramos en este primer testimonio, porque son características que son propias de la mujer de blanco, como el avistamiento. El avistamiento dice en una vereda, cercano a un callejón, pero lo más importante, casi frente o muy cerca del viejo tanque de agua. Para los que son de Estación Almoloya o conocen la comunidad de Estación Almoloya, saben que sobre las vías del ferrocarril hay un tanque donde llegaban las locomotoras, cuando existió la época dorada del ferrocarril. Porque, saliéndome un poco de ese tema, Estación Almoloya fue parte importante de la época dorada de la línea 7 del antiguo ferrocarril, cual venía de Coatzacoalcos a Salina Cruz y viceversa, pero ahí en Estación Almoloya había un tanque. Bueno, existe todavía un tanque, pero el uso que se le da era justamente para enfriar a las locomotoras. Entonces, fíjense bien, hay ahí una característica, el viejo tanque que se relaciona con las vías del ferrocarril. ¿Por qué? Porque todo mito, toda leyenda, toda historia referente a la mujer de blanco debe tener como característica principal las vías del ferrocarril. Vamos a leer el relato oficial de este mito, sobre el testimonio que les acabo de leer. Se cuenta en Estación Almoloya que hace muchas décadas una joven vestida de blanco abordó el tren con rumbo a Juchitán, pero nunca llegó a su destino. Dicen que llevaba un ramo de flores secas y una carta que nunca entregó. Esa noche no se menciona el año, pero si nos atrevemos a decir de que el primer, por así decirlo, el primer avistamiento oficial es de 1975, oficial, y que está registrado en la memoria de las personas, porque
no sabemos, puede ser que este ente haya existido desde años más atrás, décadas más atrás, y justamente de eso vamos a hablar más adelante. Pero nos habla este primer mito y que se refiere como el oficial es que justamente una mujer vestida de blanco abordó el tren ahí en Estación Almoloya. No menciona el año, pudo haber sido en el 70, en la década de los 60, en la década de los 50, en la década de los 40, tomando en cuenta que el ferrocarril se inauguró a finales de 1890, es decir, de 1900 en adelante ya transitaba el ferrocarril por el sur del país, hablando de la línea Z. Tampoco se menciona si esta mujer era originaria de Estación Almoloya. No hay registros, es importante decirlo, no hay registros de una persona, una mujer originaria de Estación Almoloya que haya abordado el tren y que haya fallecido en ese descarrilamiento, porque sí la historia menciona que hubo un descarrilamiento. Esa noche hubo un descarrilamiento en las vías. Murieron varios, pero el cuerpo de la joven jamás fue encontrado. Solo su velo apareció colgado de una rama. Fíjense lo interesante ya en esta parte del mito de la historia. Hubo un descarrilamiento, personas murieron, pero curiosamente el cuerpo de esta joven jamás se encontró, como si haya desaparecido de la nada, misteriosamente, mágicamente. Solo se encontró su velo colgado de una rama. Aquí hay un punto muy importante, porque al principio nos comenta de una mujer vestida de blanco. Ya aquí nos está mencionando un velo, lo cual nos hace caer tal vez en la conclusión de que se trataba de una novia. Una novia que a lo mejor iba a su encuentro con el destino, que a lo mejor se iba a casar en Juchitán, que a lo mejor iba a alguna sesión de fotos, qué sé yo. Pero podemos coincidir que se trataba de alguna novia. Su cuerpo jamás fue encontrado. Y desde entonces, los lugareños afirman que en ciertas noches nubladas, una figura femenina vestida de blanco aparece flotando por los senderos de las vías del ferrocarril, siguiendo a quienes caminan solos o regresan de alguna fiesta, porque actualmente ya no sucede esto, pero déjenme decirles una cosa. En épocas o en décadas pasadas, este mito es el oficial de hace años, no es un mito oficial o no oficial de época reciente. Estamos hablando de los 90s, 80s, 70. Antes las personas que acudían a los bailes, en las comunidades aledañas, en lagunas, incluso hasta en Matías, su regreso era a pie, su regreso era caminando, en bola, a veces solo. Entonces, y también para ir a trabajar, las personas de Estación Almoloya que trabajaban en lagunas se iban caminando por la vía. Se imaginan el regreso, todos exhaustos, todo cansado, ya de noche, cerca de las 11, 12, 1 de la noche. Y de repente ver la figura o silueta de una mujer vestida de blanco caminando sobre las vías. No me lo imagino.
siguiendo a quienes caminan solos o regresan de alguna fiesta. No habla, no grita, solo está flotando, como si te mirara, pero lo curioso de esto es que nunca le puedes ver el rostro. Quienes aseguran haberla visto, nunca le han podido ver el rostro. Sin embargo, algunos dicen que si logras verla de frente, su rostro no es humano. Otros juran que es muy hermosa, que te dan ganas incluso de tomarla hasta de la mano. Como les comentaba en los testimonios que pudimos recabar con las personas del lugar, de la comunidad, y ninguno o ninguna persona de estas menciona haber tenido un encuentro directo, haberla visto a los ojos, a la cara, tener un contacto físico con la mujer de blanco. Pero este mito encontrado de décadas atrás sí menciona esto, que al mirarla su rostro no es humano, y otros afirmaban que era muy hermosa, tanto que hasta daban ganas de tomarla de la mano. Y se decía también que si tú te acercabas, ella se alejaba, hasta perderla. Sin embargo, este mito, esta historia que nos habla como que de la inocencia de una mujer que falleció en un viaje en tren y que se aparece en las vías, en las noches, en las madrugadas, que no te hace nada, que solo está ahí, lo sientes, que incluso quienes la veían decían que era hermosa, que otros decían que su rostro no era humano, pero el mito te cuenta que no te hacía daño. Pero todos los mitos tienen una advertencia. Siempre dicen que así como está lo bueno, debe existir lo malo. Debe haber una balanza, un equilibrio. Y la advertencia de este mito es: si vas solo por las vías y escuchas pasos detrás de ti, no voltees. Y si hueles flores podridas, ya es demasiado tarde. Algo similar a lo que ocurre con la leyenda y el mito de la Llorona, ¿no? En donde se afirma que cuando la oyes lejos es porque está cerca y cuando la escuchas cerca es porque está lejos. Y que incluso si la miras directamente al rostro, la cara, te vuelves loco, enloqueces. Algo similar es con la advertencia de la mujer de blanco, que ni por ningún momento, por más que te gane la curiosidad o el miedo, voltees. Si escuchas pasos detrás de ti, si tienes esa sensación de que alguien te persigue en las vías, no voltees. Y si hueles a flores podridas, será demasiado tarde. Y ese demasiado tarde no podemos predecir qué es. Que te atrape y te lleva a su mundo. Que te mueres en ese instante. O simplemente enloqueces. Fíjense cómo este primer mito es un mito que se origina desde la dulzura y la inocencia del amor. Lo cruel, el lado cruel que tiene el amor. Una mujer que se sube al tren, al ferrocarril, que tiene cita con un destino, vestida de blanco, con su velo. Una novia auténtica, llena de ilusiones, llena de esperanza, que se dirige a un destino, quizá porque
se va a casar. En este caso en Juchitán, donde la esperaba su amado, el amor de su vida tal vez. Y lo triste es que jamás llegó a su destino. Un accidente ferroviario terminó con sus sueños, con sus ilusiones. Terminó con su vida. Qué triste historia. Y cuando se trata de este tipo de historias trágicas, de accidentes, se ha dicho y se ha confirmado en muchas ocasiones que el alma no descansa, está ahí. Y es lo que sucede con este relato, con este mito, con esta versión de la mujer de blanco. Un alma que anda en pena, que a lo mejor no ha encontrado el camino, no ha encontrado la luz, no ha encontrado la paz que tanto necesita. Y se aparece justamente en las vías, las culpables de su desenlace. Es algo triste el solo hecho de pensar, cerrar los ojos e imaginar cómo fue ese instante, cómo fue ese momento, cómo fue ese descarrilamiento. Lo más interesante es, como les digo, no hay registros de nombres de alguien, de alguna mujer, del que nunca hayan encontrado su cuerpo. Y los avistamientos sobre este mito son tan pacíficos, es como decir, la vi paseándose sobre las vías del ferrocarril, sobre la antigua sección ferroviaria donde vivían, ¿no?, los obreros que laboraban en la empresa, en empresas ferrocarrileras. Pero fíjense que hasta cierto modo este mito, estos avistamientos pues son tan suaves. Es decir, la vi, sí, mis animalitos enloquecieron, mis perros tuvieron miedo, no ladraron, pero no hace nada, solo está ahí. Tal vez esperando abordar un nuevo tren que esta vez sí llegue. El siguiente mito, relato, leyenda, es también una de las más impactantes. Escuchamos varios mitos en cuanto a su origen. Dos, vamos a desmenuzarlos. Ya desmenuzamos el primero. Este es el segundo. Y aparte vamos a hablar de un par de orígenes más de este mito de la mujer de blanco, pero solo superficialmente. El segundo mito tiene tres relatos, tres testimonios que me gustaría compartirlo con ustedes. El primero dice: una noche yo regresaba a casa después de trabajar. Fue cuando la vi parada junto a las vías. Fíjense, junto a las vías, vestida de blanco y con una expresión tan triste que casi sentí que lloraba. Intenté acercarme, pero desapareció en un instante. Desde ese día evito pasar por las vías de noche. Don Ernesto, un ferrocarrilero jubilado. Fíjense el testimonio de don Ernesto. Comenta que una noche la vio, pero dice que pudo haber sido tal vez la sensación, el ambiente. Como sabemos, las noches son tranquilas y en cierto modo son nostálgicas. Cuando ves a alguien solo o sola,
la imagen te transmite como cierta tristeza. Don Ernesto no dice que la vio a los ojos, que le vio el rostro. Simplemente nos comenta que tenía una expresión tan triste. Y hablando de expresión, no solamente es la expresión de un rostro, un gesto, puede ser la expresión de una postura. Es fácil adivinar cuando una persona está triste si la ves a lo lejos por la sola postura. A lo mejor con la cabeza inclinada hacia abajo, sentado, cabizbajo. Esa es la expresión que don Ernesto vio de aquella mujer. Intentó acercarse porque él comenta que juraba que sentía que como que lloraba esa mujer o quería llorar. Entonces él se acercó para preguntarle si todo está bien. En primero para saber de quién se trataba, ¿no? Esta mujer. Pero dice que cuando se acercó, aquella silueta se desvaneció, desapareció. Y obviamente don Ernesto sintió un escalofrío y miedo inmenso que corrió a su casa. Debe haber contado a su esposa lo que había visto. Y entonces desde esa noche juró no volver a transitar por las vías a altas horas de la noche. El siguiente testimonio es de Rebeca, también de Estación Almoloya. Hace años, cuando estudiaba en la preparatoria, un amigo y yo decidimos explorar la antigua sección ferrocarrilera. La sección ferrocarrilera es la que les comentaba en el primer relato. Ya ahorita está en ruinas, pero es el lugar. Era como una especie de hotel, de cuartos, una vecindad, no lo sé, donde vivía gente que laboraba en los ferrocarriles, porque sabemos que este tipo de obras, este tipo de proyectos es empleado por personas de distintos lugares, personas que vienen de otras ciudades, estados, incluso países. Y en Estación Almoloya está la sección. Aparte de la estación, que la cual ya no existe, solamente queda un piso de concreto, porque esta estación del ferrocarril donde la gente abordaba, en su totalidad era de madera. Con el paso del tiempo, de los años, y cuando el ferrocarril dejó de transitar, hablando del ferrocarril de pasajeros, pues obviamente los estragos del tiempo hicieron su trabajo en la estación y se cayó. Pero la sección todavía se mantiene, porque la sección fue elaborada de ladrillos, reforzada. Entonces ahí se mantiene. Y Rebeca nos cuenta justamente eso, que un amigo y ella decidieron explorar la sección. De pronto escuchamos susurros y vimos una figura que caminaba lentamente por las vías del ferrocarril, con un vestido blanco que brillaba bajo la luz de la luna. Corrimos sin mirar atrás. Prácticamente el avistamiento vuelve a ser en las vías del ferrocarril, lo que da como hecho que cual sea la historia
o el origen del mito de la mujer de blanco está estrechamente ligada con las vías, posiblemente con el ferrocarril. Un último testimonio sobre el nuevo relato, el cual les voy a contar ahorita, es de don Julián, también vecino de la comunidad. Dicen que si le mientes a la mujer de blanco, te puede atrapar para siempre entre los rieles. No sé si sea verdad, pero mi tío desapareció después de contar que la vio y que intentó hablarle. Fíjense que este testimonio es totalmente diferente. Aquí nos habla una tercera persona, que es don Julián, que nos cuenta lo que le pasó a su tío, que mintió de haber visto a la mujer de blanco y que incluso intentó hablarle, cosa que no era cierto. Pero ¿qué pasa si te metes con las almas del más allá? ¿Qué pasa si tienes una curiosidad o una obsesión de que te pase algo? Y si no te pasa, inventarlo. ¿Cuáles son las consecuencias de inventar una historia? Es que esta historia se vuelve realidad. Y don Julián comenta que a su tío le pasó. Él mintió, él contó que había visto a la mujer de blanco y que incluso se acercó e intentó hablarle, cosa que no era cierto. Pero a las pocas semanas o a los pocos meses, el tío de don Julián desapareció misteriosamente, sin dejar rastro. No mencionan que fue la mujer de blanco, pero sí la relacionan. Y la historia oficial, o el mito oficial de estos relatos, es el siguiente. En la antigua estación Almoloya, refiriéndose a aquellos años gloriosos de la comunidad, donde el silbido de los trenes se ha vuelto un eco lejano, se cuenta una historia que hiela la sangre de quienes la escuchan. Hace muchos años, en plena época dorada del ferrocarril, vivía una joven llamada María. Aquí ya tiene nombre, María, conocida por su belleza y por vestir siempre de blanco. Una tradición que guardaba en la memoria de su madre fallecida. En memoria de su madre fallecida. Es decir, ella vestía siempre de blanco a la memoria de su madre. Quizá porque a su mamá le gustaba vestir vestidos blancos, tal vez vestidos tejidos a mano, vestidos típicos de la región, de color blanco. María esperaba a diario en la estación la llegada de su amado, un maquinista que viajaba largas rutas y que prometió volver para casarse con ella. El maquinista, su amado, no solamente era el maquinista de una línea. Como ustedes saben, la época dorada del ferrocarril en México tenía muchos recorridos, muchas líneas a lo largo y ancho del país. Y los maquinistas tenían que rotar sus rutas. A veces les tocaba en el sur,
otras veces en el centro del país, otras veces en el norte, en diversas líneas por las cuales pasaba el ferrocarril. Pero un día el tren nunca llegó. Fíjense lo que les voy a contar. Las noticias hablaron de un accidente fatal en unas vías en el centro del país. Estamos hablando de otro accidente. Y María quedó destrozada, esperando en vano el regreso de su amado. Se cuenta entonces que en ese fatal accidente ocurrido en el centro del país, encontró la tragedia. El amado o prometido de María, el maquinista de ese accidente, era él. Desde entonces, se dice que en las noches de luna llena, ojo aquí, noches de luna llena, una figura vestida con un largo vestido blanco aparece vagando por los rieles de estación Almoloya. Al igual que en el mito relato anterior, hay un accidente acá. Sin embargo, en el relato anterior el accidente se lleva la vida de la protagonista, de la que posteriormente se convierte en la mujer de blanco. Y en este relato no. En este relato es la mujer, ya con nombre María, quien sufre la pérdida irreparable de su amado, de su prometido, en un accidente ferrocarrilero porque él era maquinista. Nunca regresó su amado. Y María falleció de tristeza. Algo como la historia de la que se originó la canción del muelle de San Blas de Maná. Algo así se transmite en esa historia. María, destrozada por el dolor, tal vez enloqueció y todos los días esperaba en la estación hasta que su cuerpo se desprendió de su alma inconscientemente y ella, sin saberlo, sigue esperando a su amado, aún sabiendo que ella es un fantasma. Increíble, ¿no? Otra historia tan trágica, otra historia amorosa trágica. Y los testimonios, justamente, el testimonio de don Ernesto, que comenta que él la vio con una expresión de tristeza, con una postura de tristeza. La tristeza de una persona que perdió a su ser amado y lo sigue esperando. Al igual que en el mito anterior, también hay unas advertencias, o hay una advertencia sobre este mito, sobre esta segunda versión. El mito advierte: si algún día te cruzas con la mujer de blanco en las vías o en la sección, no le hagas promesas que no puedas cumplir, pues se dice que aquellos que mienten a su espíritu quedan atrapados para siempre, condenados a vagar por las vías como sombras sin descanso. Es lo que comentaba don Julián de su tío. Él mintió diciendo que vio a la mujer de blanco, pero también está quienes a lo mejor han logrado interactuar con ella,
han logrado compartir un par de palabras con ella, que a lo mejor le dijeron, yo te ayudo a que tengas paz, y tal vez no cumplieron esa promesa. Ella los atrapa, los desaparece físicamente, pero deja sus espíritus rondando por las villas en sufrimiento, al igual que ella, sin paz, al igual que ella. Qué increíble. Hasta el momento hemos escuchado rumores, hemos escuchado testimonios de viva voz de gente que la vio. No logramos obtener un testimonio de alguien quien la haya visto cara a cara, se haya enfrentado con ella, haya intercambiado palabras con ella. Pero obviamente existen los rumores de que si la ves, te pasa algo. Si le mientes, te pasa algo. Siempre detrás de toda historia, por más trágica y sensible que pueda existir, hay algo escalofriante. Y el mito, la leyenda de la mujer de blanco tiene esto escalofriante de que no sabes qué va a pasar si un día te la topas de frente, si un día te toma de la mano, si un día te atrapa, si un día la persigues. Hay rumores, a lo mejor personas que ya no están en este plano terrenal pudieron verla, pudieron intercambiar palabras con ella, y el resultado no fue favorable. Son los dos relatos más estremecedores, más realistas, por así decirlo. Hay un tercer relato, un tercer mito, que no lo tengo aquí redactado. Pero me lo sé casi de memoria porque le sucedió a un amigo y a sus amigos. Vamos a llamarlo Andrés, mi amigo. Y este relato, este testimonio que él me platicó y lo ha platicado a lo largo de su vida y de su historia, tiene que relacionarse posiblemente con una brujería. Ustedes saben que en los pueblos anteriormente y en épocas pasadas se practicaba mucho la brujería, la cuchibruja, que es, digamos, que la leyenda más famosa en Almoloya, que ya lo platicamos creo en el primer o segundo episodio de esta sección de la Estación del Miedo, pero prometo dedicarle un nuevo episodio con alguien invitado y platicar de la cuchibruja. Pues bueno, este testimonio de este amigo tiene que ver más con un tema de brujería. ¿Por qué? Porque resulta, él dice, no lo sé, o sea, no sé si en realidad se trataba de una persona física, una persona real, o las cosas coincidieron, no lo sé. Pero él habla de que en una noche, fue una noche de verano, él salió con unos amigos a campear. Campear es un sinónimo de cazar, salió de cacería en madrugada.
Dice que cerca de las 2, 3 de la mañana andaban cerca de las vías porque habían visto un conejo que se les estaba escapando. Total que ven que el conejo cruza la vía, se arroja hacia el otro lado. Entonces ellos cuando corren para alcanzarlo, y justamente al hacer ese cruce en la vía, al cruzar al otro lado, lo que ven es algo increíble. Ven a una mujer de blanco. Eran las 2, 3 de la mañana, en las vías. Dice que le daba las espaldas. Les daba la espalda. Esta figura, esta silueta. Se armaron de valor y empezaron a seguirla. Cabe recalcar que ellos se encontraban cazando en las proximidades de Chivela, en la frontera de la comunidad de Chivela. Y dice que cuando vieron esta figura, esta silueta, no es que la empezaran a corretear, sino que empezaron a seguirla. Dice que esta figura nunca les dio la cara. La empezaron a seguir por toda la vía. Pero hubo un momento en que esta silueta se desvió. Es decir, se salió de las vías para meterse como en el monte, ¿no? Dice que ellos al principio igual se metieron, pero de repente vieron que se estaban alejando demasiado de las vías. Y obviamente pues ya era tarde, ya habían perdido el conejo, no habían cazado nada. Ya era muy tarde, ¿no?, para cazar algo. Y empezaron a sentir miedo, escalofríos de estarse alejando, por lo que decidieron mejor pues ya dejarla por la paz. A lo mejor ellos dicen fue el mal aire, como se le llama, ¿no? Quien nos había jugado la cabeza, nos había hecho creer que habíamos visto algo y a lo mejor ni siquiera había existido. A lo mejor esa figura, esa mujer de blanco no existía, producto de la imaginación de ellos. Total que cuando se reincorporaron las vías para regresar a casa, vieron a una persona, a una mujer real, vestida de blanco. Obviamente ellos sabían de quién se trataba, ellos, en el aspecto de que conocían a la persona, que estaba parada. La saludaron y ella les respondió el saludo. Pero dicen que en su rostro notaron como una leve sonrisa, como diciendo, les jugué una broma. Llegaron temerosos a sus hogares, a sus casas, pero más que temerosos, sacados de onda. Y juraban que esa persona había sido el ente o la silueta que habían seguido o que se les había aparecido kilómetros antes, cuando se encontraban cazando. Y esto lo relacionan con brujería porque justamente una bruja lo que hace es esto: convertirse, asustar. Y quizá el objetivo de esta bruja era enloquecerlos, atraparlos, jugarles una broma. Ellos reaccionaron rápidamente porque cuando le estaban persiguiendo, o sea, ya se estaban alejando mucho. Reaccionaron y volvieron a incorporarse a las vías. Pero la sorpresa fue que al incorporarse unos pasos más adelante, ahí estaba.
ahí estaba la mujer de blanco, de carne y hueso. Impactante. Otra persona, otro amigo. Este se llama Eduardo. Y esto fue un breve relato. Sucedió en los 2000. Él dice que tiene su casa cerca de las vías. Bueno, donde vivía. No, la casa donde vivía estaba cerca de las vías. Dice que una noche como a la 1, como el terreno de su casa o de la casa es grande, y hay unos árboles hacia abajo. De cuenta que la construcción de la casa está como en una lomita y hacia abajo, pues, hacia atrás, el patio trasero es amplio. Entonces dice que él divisó una silueta, una figura, una mujer de blanco, caminando en ese patio trasero hasta el fondo. No le dio importancia, no le dio miedo, solo se sacó de onda y dice que siguió durmiendo. Pero fue ese relato tan breve que asegura haberla visto. Otro relato que también causa controversia, y es que este no es un testimonio, por así decirlo. Es un rumor, es una leyenda. Había una persona, tuve el gusto de conocerla. Ya no está en este plano terrenal, y justamente la forma en que se fue es lo que origina el mito, ¿no?, de su partida. Esta persona acostumbraba a caminar todas las noches por las vías. Él era el caporal de un terreno, y para eso tenía que cruzar la vía. Específicamente el puente, el llamado puente de madera, en el cual atraviesa un pequeño río. Pero todas las noches él cruzaba ese puente de madera donde pasan las vías del ferrocarril. A pie, en caballo, borracho, sobrio, él caminaba. Hasta que una noche de enero, cayó del puente. Cayó en el río y falleció. Al siguiente día su cuerpo fue encontrado ya sin vida. Se dice que iba borracho, que pisó mal y cayó. Pero hay algo que no se entiende. Tanto tiempo, tantos años, meses, pasando por el mismo lugar, como les decía, a pie, en caballo, borracho, sobrio, y nunca le había pasado nada. Y un día que iba borracho, cayó. Y está, claro, la versión de que iba muy borracho, pisó mal y desgraciadamente cayó del puente. Pero está la otra interrogante. ¿Y si sucedió otra cosa? ¿Y si fue empujado por alguien más? Por una mujer de blanco, quizás. Nunca sabremos qué fue lo que pasó esa noche de enero, cuando esta persona cayó del puente. Se lo dejo a criterio de ustedes.
Otras últimas dos versiones, una es que se habla de una novia centroamericana. Sabemos que hay los llamados salvadoreños o inmigrantes que se van en el tren. ¿Cuántas historias no conocemos de accidentes, de personas, de inmigrantes que caen del tren y son partidos por la bestia? Se habla de que una novia centroamericana que iba con su amado, con su novio, apenas se habían casado y decidieron tomar la decisión de buscar un mejor futuro. Se subieron a la bestia y en la zona de Estación Almoloya la novia cayó y fue partida por el ferrocarril. Y otro mito nos habla de la esposa de un obrero también. Como se lo dije en un principio, hoy está en las ruinas de lo que un día fue la sección. Y en esta sección vivían familias de obreros, de empleados del ferrocarril, que en su mayoría eran de fuera. En su mayoría no eran de Estación Almoloya, porque pues, obviamente no tenían sus casas ahí. Entonces dormían en esos cuartos y se habla de la esposa de un obrero que falleció de una enfermedad que nunca se supo, una enfermedad misteriosa, y que desde entonces su espíritu vaga, buscando desconsoladamente a su familia, a su esposo, a sus hijos. Quizás ya su esposo también falleció, sus hijos tal vez ni se acuerdan de ella, y es por eso que anda penando en busca de que alguien la recuerde, de que alguien la ayude a cruzar la luz. Actualmente, y hablando de la década del 2010 hacia acá, es decir, en los últimos 15 años o en los últimos 20 años, no hemos encontrado historias o testimonios de avistamientos de esta mujer de blanco. El último avistamiento es el de nuestro amigo Andrés, ¿no? Cuando con sus amigos iban de cacería. Esto ocurrió en la década de los 2000, creo, entre el 2000 y 2010 más o menos. Por ahí ocurrió este avistamiento. La caída de esta persona del puente sucedió hace aproximadamente unos 6-7 años, pero pues obviamente no la podemos relacionar con la mujer de blanco. Ahí está, ¿no? Está ese rumor, pero no lo podemos relacionar directamente. Hay otras personas que comentan que ronda cerca de la zona de las vías, en algunos callejones que hay cerca, dicen que la han visto, pero obviamente sin salirse de su zona. Más allá de las vías, es decir, en el centro del pueblo, no se ha divisado, no se ha avistado. Se ha visto solamente en las vías, en la sección, por el tanque, en las casas que están pegadas a las vías, porque ese es su territorio. ¿Qué tal les parecieron estos relatos, estos mitos, estos testimonios? Interesantes. Al final, si se trata o se trataba, porque como les digo, ya no ha habido estos testimonios recientes, si se trató de una bruja, del fantasma de una novia, del fantasma de una esposa, del fantasma de una mujer
que esperaba a la persona que nunca regresó. Da igual cuál sea el mito o la versión original. Lo único cierto es que en las vías del ferrocarril, en Estación Almoloya, algo se aparecía, o quizás aún se aparece. Una mujer vestida totalmente de blanco. Quien tal vez no busca venganza, solo busca una compañía. Pero nadie quiere ser esa compañía. Muchas gracias por ver este nuevo episodio, este nuevo capítulo de La Estación del Miedo. Les prometo que vienen nuevos capítulos con invitados para que la plática sea más amena, para que podamos enriquecernos de estas leyendas, de estas historias, de estos mitos llenos de miedo, de misterio, de escalofríos, algunos de terror. Síganos en nuestras redes, aquí en YouTube, en mi canal de Irving Rudo, aquí en Facebook, en la página de Soy de Estación Almoloya. Muchas gracias, cuídense mucho. Y para la gente de Estación Almoloya, les doy un consejo. Eviten transitar por las vías a muy altas horas de la noche. Un abrazo.